Muy bien, estamos en un Café de la República un poco distinto, porque estamos en la Feria del Libro. A esta hora, exactamente, se empiezan a abrir las puertas Así de la es. feria, empieza a invadir ¿Viste? el público. El bullicio ya se escucha. Es un momento extraordinario. Es claro. Es porque como... estábamos recién en silencio, estaban los stands, nosotros estamos en un lugar, en el stand de la ciudad de Buenos Aires, el estudio es precioso, Raquel es divino el estudio de la radio, como siempre, te digo a Raquel Aparicio. La apuesta es la de Raquel Aparicio. Y de nuestro director Baltasar Jaramillo, que han hecho un gran esfuerzo porque, bueno, hubo que tomar decisiones rápidamente, la radio se estaba mudando, porque junto con esto se está refaccionando el Centro Cultural San Martín, así que se han cargado la radio de un lugar a otro y de ahí acá. Así que estamos en un momento, estamos muy contentos, muy contentos. Entonces, este Café de la República es un café diferente. Y yo quiero, a ver Santiago si estás de acuerdo, te lo propongo, que hagamos una mezclita de temas de actualidad que tienen que ver con el mundo literario que nos rodea. Así es. Y que muchas veces no tratamos. Hoy vamos a hacer un Café de la República relajado. Yo sé que vos tenés un tema, vos trajiste un autor, como siempre, tenés primero los comentarios que haces habitualmente de la primera parte del programa. Me gustaría, vamos con eso. Sí, vamos a hacer un macchiato, como dicen los italianos. Café con leche, lo mezclamos. Ahí está. Bueno, lo cierto es que hoy hemos tenido una visita muy importante, que es la de José María Poirier, un intelectual que ha consagrado realmente buena parte de su vida de reflexión al estudio de la vida de la Iglesia, de la vitalidad de la Iglesia. Y hoy nos trajo una meditación sobre el papado de Francisco, de Jorge Bergoglio, que realmente fue sumamente interesante, porque estuvo centrada, Jorge, me parece, en el valor de la contemporaneidad del pensamiento de este Papa. ¿Hasta dónde fue Bergoglio un pensador de la Iglesia, además de un hombre de acción, un hombre que fue, y en qué aspectos lo fue, sería la pregunta, innovador, verdaderamente independiente, autónomo, capaz de polemizar para sostener una postura de la Iglesia que permitiera renovar y revitalizar el Vaticano, la gestión vaticana? ¿No tuviste vos la impresión de que la meditación de Poirier se orientaba hacia un repertorio de matices muy variados sobre la personalidad de Bergoglio? Sí, me pareció espectacular. Bueno, José María conoce muchísimo a la Iglesia, es un hombre que dirige la revista Criterio, una revista católica, y por lo tanto, y es además un hombre cultísimo, lo cual se agradece siempre, ¿no? Sí, me pareció muy interesante. No muchas veces hablamos nosotros durante el año de cómo se decide la política de la Iglesia, el poder de la Iglesia, cómo se cocina el poder de la Iglesia, porque eso pasa cada muerte de obispo, cuando se muere, claro, es así, ¿no? Sí, lo que surgía de esta conversación con él y sobre todo de su exposición es el interrogante sobre el porvenir de esta Iglesia, de esta gestión vaticana que nos deja el Papa Francisco. ¿Hacia dónde se orienta el porvenir de la Iglesia? ¿Qué posibilidades hay de que la enseñanza de un Papa argentino, de un Papa latinoamericano, perdure en las líneas dominantes de un eventual papado venidero? ¿Qué lugar ocupará Europa entre las prioridades que tenga la elección del Papa? Una Europa que de alguna manera se enfrenta a una exigencia, y hasta prepotente exigencia, de los Estados Unidos de ganar autonomía en la determinación de su autodefensa y de sus posibilidades de recuperar un protagonismo que la aleje de la dependencia norteamericana. Qué curioso lo de Francisco, ¿no? Papa peronista, dicho por José María, digamos, bueno, es público y notorio que se trataba de un papa con filiación peronista, con pertenencia peronista, pero esto no es muy habitual que uno lo escuche en los currículum de los
de quien llega a papa, ¿no? La pertenencia a un... y la segunda cosa que me parece interesante es, como dice José María, un hombre conservador en lo que respecta al país, conservador en lo que respecta a su país, y muy renovador para la Iglesia, casi revulsivo los cambios que hizo en la Iglesia a nivel mundial. Ahí está, esa doble pertenencia de él a un conservadurismo que preservó a lo largo de su gestión papal en relación a la Argentina. Exactamente. ¿No es cierto? Que, según el testimonio de Poirier, llevó a distinguir muy bien su condición peronista de su posicionamiento frente a un kirchnerismo que se quiso presentar como peronista desde una presunta izquierda. Él se enfrenta a eso, trata de preservar los lineamientos de un peronismo no oportunista, en el sentido de no sujeto a las premisas que orientaron la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, y de un peronismo muy tradicional, de un peronismo vinculado a los sectores, yo diría, más intransigentes. Y vos lo crees, Santiago, yo lo creo, por eso te lo digo, que de alguna manera el Papa fue el jefe del Partido Peronista. Claro. Fue el jefe del Partido Peronista. Y en ese sentido la disputa con los Kirchner era desde la jefatura. Pero yo conocí muchísimos, y ni hablar después de la derrota del kirchnerismo, muchísimos peronistas que cuando tenían que tomar decisiones viajaban a Roma. Viajaban a Roma. Es muy importante lo que decís si hacemos un poco de historia argentina y tratamos de entender que decir que el Papa fue en todo, en su intención y en su posicionamiento, el jefe del peronismo, nos lleva a recordar a nosotros que hubo una quema de iglesias, un ataque a la iglesia por parte de Perón, ¿no es cierto?, del enfrentamiento de Perón con la iglesia. Y este hombre reconcilia en su gestión de liderazgo al peronismo con la iglesia, y hay algo más, le otorga a la iglesia la conducción del proyecto peronista. Claro. Aunque él, por eso digo, cuando juega con los Kirchner, está jugando la interna de su propio partido. Muy bien. Dice, no, esto no, por eso al principio fue un momento de mucha tensión cuando él asume como papa y estaba Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Nación, que te acordás, dice aquello famoso, ¿no? Han nombrado un latinoamericano como papa, han nombrado un latinoamericano. Después hubo un montón de desencuentros. Bueno, recordemos el ataque de Berbisky a las supuestas colaboración de Bergoglio con la dictadura, cosa que fue desmentida por muchísimos testimonios. Hay muchísimos testimonios, esto hay que ser honestos intelectualmente, hay muchísimos testimonios reconociendo, dando gratitud, expresando gratitud porque Bergoglio le salvó la vida, salvó a mucha gente, hizo gestiones para preservar la vida de la gente durante la dictadura. Así que, bueno. Y quienes tuvimos, te diría, la ocasión de conocerlo cuando aún él era arzobispo de Buenos Aires, siempre nos encontramos con un hombre muy táctico, te diría. Un hombre que te invitaba a conversar. Yo tuve la oportunidad de conversar con él. ¿Estuviste solo? Perdóname, solo. ¿Por qué no te preguntamos antes? Sola, sí. Un día había terminado de dar una conferencia y se me acerca un señor muy sobrio, traje y corbata, y me dice, mire, el arzobispo tendría interés en conversar con usted. Me dejó un teléfono y me dijo, llámelo, él lo va a atender. Directamente le digo yo, sí, usted llame a este número y él lo va a atender. Y así lo hice. Sí, soy Jorge, me dijo. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Santiago? Digo, bien. Bueno, y ahí me dio una cita, y fue la primera de las 3 veces que nos vimos, en encuentros que yo te diría de una cierta asimetría, pero no por el tema de los cargos, sino de las intervenciones. Era un hombre colmado de preguntas y poco propenso a manifestar opiniones. Le interesaba mucho más escuchar la de otros que dar a conocer la suya. Mira. Y siempre se despedía en ese ambiente tan sobrio que era el de su habitación en el arzobispado. Era una pequeña salita, había una cocina y un dormitorio. Claro. Y cuando llegaba la hora de la despedida decía, bueno, yo le agradeceré mucho que rece por mí.
que rece por mí. Claro. Y en todos los encuentros quería siempre saber qué opinaba yo de determinados temas, pero me encontré con un hombre que seguramente una vez que asume su papado, diferencia, me parece a mí muy bien, las demandas centrales que le hace la Iglesia, el porvenir de la Iglesia, de los temas internos de la Argentina. Claro, nunca se despegó de la Argentina, nunca se despegó de la problemática argentina. No. Tenía conversaciones frecuentes con muchos argentinos. Sí. Telefónicas, él llamaba por teléfono, como decís vos, ¿no? Habla Jorge, habla Jorge Bergoglio, y sorprendía a muchas personalidades de la cultura, pero sobre todo de la política. Sobre todo de la política. Sí, digamos que la política era y es el centro de su vida como jesuita. Claro. Porque ¿Eso por qué? A ver. Bueno, porque creo yo, hasta donde puedo asegurarlo, que el jesuitismo fue esa línea del pensamiento cristiano, el pensamiento católico, que exploró profundamente las relaciones entre fe y poder. Claro. Fe y poder. El jesuita, bueno, fue una corriente muy problemática, sobre todo para muchas monarquías, ¿no? No nos olvidemos que los jesuitas fueron expulsados de América Latina. Fueron expulsados de América Latina. Los portugueses, sobre todo, tuvieron, la monarquía portuguesa del siglo XVIII, tuvo una posición muy crítica en relación a los jesuitas. ¿Por qué? Porque los jesuitas tenían una posición de apertura muy grande a la educación popular. Entonces, de los indígenas, por ejemplo, en las misiones jesuíticas, que después Belgrano retoma ese ideal de los jesuitas, era una posición de vanguardia, de apertura, de formación educativa de los sometidos. Entonces, en ese sentido, la política, la educación y la fe aparecen enhebradas en el posicionamiento del Papa también. Muy interesante. Bueno, además de, como estamos en la Feria del Libro, Sí. no podíamos no tener un escritor en nuestra mesa, ¿no? Y Horacio Convertini... Así es, representó acabadamente esa doble sensibilidad que es la de el hombre abocado vocacionalmente a escribir y esa pasión que no deja de ser inocente por el crimen en la ficción, por la violencia en el campo de la literatura, que es donde si por un lado es necesario ser vivir la intensidad de la violencia, por otro lado no deja de ser inocente el querer crear una trama que despierte la presencia de un enigma y acceder con alivio a su resolución. Bueno, porque la vida de los boxeadores, qué interesante lo que estamos hablando, recién lo hablábamos en el intervalo con Santiago. La vida de los boxeadores tiene esa cosa de la ilusión del pobre de salir a los golpes, porque generalmente se trata de gente muy humilde, generalmente, salir a los golpes, y normalmente, o hay muchos casos, que terminan en historias de destrucción, de autodestrucción, no por los golpes solamente, sino porque la vida los lleva al éxito y a la derrota absoluta. No hay, parecería, términos medios. Pienso que eso es muy inspirador. Muy inspirador, para un escritor, claro, ¿no? Porque tiene que ver con la índole de lo trágico. Claro. Si lo trágico es no un desenlace catastrófico, sino una trayectoria cargada de tensiones que no terminan de resolverse nunca, pues no se pasa del anonimato al protagonismo y ahí uno se queda. Ahora vos te das cuenta de lo que significa para una persona que está muy pobre, que se ha criado en la pobreza, salir a los golpes. Salir a los golpes, literalmente salir a los golpes y encontrar en la posibilidad de la violencia el camino de la redención. Es impresionante, ¿no? Es muy fuerte y lo pinta muy bien Horacio en esta última novela, lo pinta muy bien en su pasión por ese mundo oscuro que de pronto cae bajo la luz y vuelve a apagarse. Qué interesante. Tenemos varias cosas para hablar. ¿Ah, sí? Sí. Yo quiero que me cuentes un poquito qué significa la Academia de Letras. Hubo recambio de autoridades, cambio de autoridades. Son cosas que normalmente, bueno, están en los diarios, están en los medios, pero no son cosas que se conversen mucho. Me encantaría un parrafito.
Pero cómo no, bueno, en la medida en que este cambio de autoridades me implica personalmente. Sí, claro, ha sido designado presidente de la Academia de Letras, ¿verdad? Vicepresidente. ¿Cómo es? La renovación de autoridades se produce cada 3 años, digámoslo brevemente. El periodo de reelección puede ser de dos periodos, o sea que la que hasta hoy fue presidenta, la notable gramatóloga Alicia Zorrilla, tuvo 6 años al frente de la Academia con una comisión directiva. Y ahora las autoridades se han renovado. Fue elegido presidente el poeta Rafael Felipe Oteriño, posiblemente una de las figuras líricas más interesantes de nuestro país. A mí se me designó vicepresidente, yo quiero acompañarlo a Rafael en esta gestión, viejo amigo. Como tesorero fue elegido Eduardo Álvarez Tuñón y Pablo Caballero como secretario general. La votación se realizó, como siempre, en forma secreta y se gana por mayoría o por unanimidad. En nuestro caso tuvimos la alegría de ser elegidos por unanimidad. Decime, Santiago, ¿y quieres contarme algunos 2 o 3, 4, 5 nombres miembros de la Academia? Bueno, por ejemplo, lo tenemos a Antonio Requeni, gran poeta argentino. Claro. La tenemos, como mencionaba yo, a Alicia Zorrilla. Lo tenemos a Santiago Silvester, gran escritor y poeta salteño. Jorge Fernández Díaz es miembro de la Academia Argentina de Letras. Es Pablo de Santis, un novelista joven. Grandes escritores argentinos. Hugo Becacheche, otro gran notable. Hilda Rosa Albano, una investigadora muy importante en el campo de los vericuetos de nuestro idioma. Javier Roberto González, que es un medievalista notable, decano de la Universidad Católica también. Es una figura que se destaca además por su ensayística. Está María Leonor Elena Acuña, una analista de nuestro idioma en el campo de las raíces filológicas. Está Jorge Adrián Dubati, que es el mayor crítico teatral que tenemos en el país. Oscar Conde, especialista en todo lo que es el mundo del tango. Allí está, y así. Lunfardo. Sí, del lunfardo, sí. Tal cual. Santiago, hagamos un cortecito y volvemos. Seguimos charlando. Vamos a seguir charlando sobre estos temas. Vamos a aprovechar esta feria al mango. Vamos a aprovecharla. Ya se está llenando de gente, digámosle a los oyentes. Y nosotros vamos a aprovechar para hablar mucho de temas vinculados a la literatura, porque nos parece... la ocasión es propicia. Así es. Vamos a un tema. Entonces, en Café La República, hoy instalados en la Feria del Libro, primer día nuestro en la Feria del Libro, que se inauguró el día jueves. Así es. Y vamos a ir conversando de muchas cosas que van sucediendo en la feria o que tienen que ver con la feria. Claro. Yo quiero, Santiago, decir que nos invitaron, que nos llegó una invitación de una charla recordando a Sebrelli, 30 de abril, 17:30 horas, en la sala Rodolfo Walsh. Van a estar Carlos Cámpora, autor del incansable polemista La trayectoria intelectual de Juan José Sebrelli, Fernando Iglesias, político y compañero de Sebrelli en las tertulias de El Olmo, y moderador va a ser nuestro amigo Marcelo Joffre. ¿Cuándo es eso? Eso es el día 30 de abril a las 17:30 horas en la sala Rodolfo Walsh. Qué grato, qué importante que Sebrelli se sea celebrado por este grupo de gente tan cercana a él y que puede dar una visión testimonial magnífica. Tal cual. Bueno, vamos a seguir hablando de temas vinculados al libro, vinculados a la Feria del Libro. Hubo esta semana, desde que se abrió la feria, que abrió con la intensidad habitual en todo sentido, habitual quiere decir... las aperturas de la feria son un hecho político, siempre son un hecho político, y no podía ser de otra manera esta vez, y bueno, pero eso ya es parte de la tradición de este lugar. Por otra parte, está bien que la cultura grite un poco, ¿sabes? Me parece que sí, que es fundamental además que la gente tenga la oportunidad en un contexto como este de evaluar la conducción que desde el Estado se hace de la cultura. Así es, pero además
hubo eventos ya muy importantes, de alto voltaje en la feria. Siempre la feria tiene eventos. Yo le sugiero a la gente que siga atentamente el programa de la feria, porque además de pasar toda la actualidad que tiene que ver con los libros, con la vida de los libros, yo diría que la cultura pasa por acá y buena parte de la política, buena parte de los hechos políticos más trascendentes están acá, están en la Feria del Libro. Sin duda, además porque buena parte de la bibliografía que circula en un lugar como este es política. Exactamente. La literatura no agota su sentido en la producción de ficciones ni de poemas. La literatura es también el pensamiento de la polis, el pensamiento de la política. Y en ese sentido te digo que tuve yo ocasión... Bueno, te iba a preguntar exactamente. De compartir un momento políticamente muy relevante el viernes 25 pasado a las 17:30. Sí, la Sala Gorostiza. Así es. Que quedó chica. Que quedó chica. Allí se presentó el libro Corrupción, del fiscal Diego Luciani. En esa ocasión, Héctor Guyot, el director de ideas del Diario de la Nación, columnista del Diario de la Nación, y yo tuvimos la oportunidad de secundar a Diego Luciani en la presentación de su libro. Fue un momento notable socialmente, además, porque la sala preparada para 120 personas fue desbordada por una afluencia tan grande que la gente, en buena medida, más de 100 personas, no pudieron entrar. Y yo creo que por primera vez en la historia de esta Feria del Libro, una segunda función, como en el teatro, presentamos el libro de 5:30 a 7 de la tarde y luego de 7:20 a 8:20 de la noche, la segunda función para aquellos que tuvieron la infinita paciencia de quedarse pese a no haber podido entrar. Y te pregunto, Santiago, vos que has sido parte de esa presentación, ¿por qué este libro tiene tanta importancia para la sociedad argentina? ¿Por qué este libro de un fiscal de la Nación, figuras que hasta hace, no sé, 10, 15 años, bueno, yo diría que no, porque en el juicio a las juntas militares, los fiscales fueron, yo creo que figuras que ahí irrumpieron como figuras. Ahí estás encontrando, Jorge, parte de la respuesta. A mí me parece que entre los hitos trascendentales, realmente trascendentales de la historia argentina, en términos de reivindicación de los valores democráticos, a aquel episodio memorable del juicio a la Junta, aquel momento en el cual la justicia toma la palabra para decidir qué significa un ataque a los derechos humanos, bueno, ahí se inició o quedó instaurado algo que después, en los conflictos y las turbulencias por las cuales atraviesa la democracia argentina, se va opacando, desdibujando, perdiendo transparencia, y de pronto irrumpen episodios como este protagonizado por el fiscal Luciani, en el cual un joven fiscal argentino, acompañado sin duda por figuras como Ercolini y otras que son fundamentales en la historia de la homologación del cumplimiento de la ley al valor de la política, toman la palabra para enjuiciar la conducta delictiva de las figuras del poder político. ¿Qué es esto lo que hizo Luciani? El libro de Luciani es un testimonio de la magnitud que la corrupción alcanza en una sociedad a través de las tergiversaciones que el poder político le infunde al cumplimiento de su gestión y la naturalización con que el delito va devorando o adormilando la sensibilidad de la sociedad argentina, que naturaliza el delito, que termina por resignarse al delito. Pues ante ese ambiente letárgico, yo diría que irrumpe una figura como la de este fiscal argentino, que viene a decirle al delito que sin la ley no es posible vivir en el marco de una sociedad civilizada. Diego Luciani, que es el fiscal de la causa Vialidad. Así es. Está imputada, condenada, Cristina Fernández de Kirchner. Digamos, voy a agregar esto, a ver si estás de acuerdo. Ha sido, desde el juicio de las juntas para acá, la irrupción del juicio oral, muy importante para que nosotros conozcamos a las figuras de la justicia. La justicia argentina, hasta antes, era una justicia que se hacía en la trastienda, que los jueces, incluso los jueces y los fiscales, se exaltaba esa cosa anónima que tenían. Era gente que nadie conocía.
o eran conocidos por poca gente. En la irrupción de la oralidad, que tiene algo de teatralidad, algún día podemos hablar del tema porque es apasionante, ¿no? Sí. Porque, a ver si se entiende la sociedad, se reúnen fiscales, jueces, y hay que convencer a un jurado, convencer a los magistrados, en el caso de los fiscales, con convicción, no solamente por un papel que les llega donde dice de qué está acusada la persona, sino por cómo se dice. Así es. Por eso los fiscales tienen este nuevo rol en la sociedad argentina, ¿no? Yo creo que el nivel de representación cívica que alcanza este pronunciamiento en torno a la posibilidad de que la justicia opere en defensa de la Constitución Nacional y del sistema político, allí donde el delito parecía imperar con impunidad, gana una trascendencia social enorme. Y yo lo vi el viernes, había personas que hicieron 200 o 150 kilómetros para venir a congraciarse y saludar al fiscal Luciano. Eso es muy impresionante. Gente que vino, que esperó 4 horas para poder ingresar después de la primera presentación a la segunda y poder decirle gracias, poder llevarse un ejemplar del libro filmado por él. Y te digo que el público era de una heterogeneidad notable, me permito casi una infidencia. Estaban los fiscales, sin duda, que han apoyado y compartido con Luciano y la convicción de cuál es el deber de esa función. Y estaban muchachos y chicas que venían porque sabían quién era Luciani, que querían verlo y encontrarse con un hombre sorprendentemente joven, que tenía la entereza, el coraje, la dignidad. Allí estaba su familia y chicos, sus hijos que son adolescentes, y toda esta vida social en efervescencia que de alguna manera venía a compartir la alegría de ver que la ley aún es posible. Es muy interesante, es un tema, bueno, a mí me resulta muy apasionante, este tema del conocimiento de quienes están encargados de proveer justicia, este conocimiento público, esta cosa de que hayan irrumpido en la vida pública de los argentinos, me parece un tema muy interesante, hasta que yo recuerde, Santiago, por ahí me equivoco, bueno, veníamos de la dictadura, tampoco ese es muy representativo, pero hasta el fiscal Estracera, ¿qué otro fiscal uno recordaba? Sí, el fiscal Molina, digamos, pero me refiero a fiscales. Sí. No, el anonimato parecía ser la norma distintiva de la identidad. Es la oralidad. Lo que cambia es el juicio oral. El juicio oral que le da publicidad y sobre todo que permite que la identificación con un pronunciamiento democrático, jurídico, sea portavoz de la sensibilidad colectiva. Que la gente, al escuchar al fiscal que se pronuncia en defensa de la ley y de la democracia, diga, esto soy yo. Claro. Esto que está sucediendo es lo que yo soñé toda mi vida, que la Constitución rija el comportamiento político, y cuando no ocurra, que haya castigo. A mí me parece además interesante desde el punto de vista de la transparencia hacia la sociedad, que la sociedad pueda controlar incluso a quienes están cumpliendo un rol tan importante como el de proveer justicia. Conocerlos también significa eso, conocer a los jueces, conocer a los fiscales, saber dónde viven, saber cómo viven, saber que pueden encontrárselo en la Feria del Libro. Es un avance muy importante, Santiago. Yo creo en la conciencia cívica. Lo señalás muy bien. Esta aproximación de quienes encarnan los valores fundamentales de la justicia a la vida cotidiana, a la posibilidad de ser reconocidos, tiene la trascendencia en un momento tan crítico como el que vive el país, de que la gente pueda conocer a la figura que toman la palabra en nombre de ellos. Muy que durante el juicio a la Junta, que yo tuve la oportunidad de cubrir, digamos, como periodista, algunas novedades que hubo en ese juicio, para nosotros impresionante de todo punto de vista, ¿no? Histórico, pero no solo histórico, sino también, insisto, en la irrupción de eso, del teatro. Sí. Y el teatro, lo digo absolutamente consciente de lo que estoy diciendo, porque los jueces y fiscales tuvieron
tomaron clases de teatro para poder expresar lo que había que expresar con el dramatismo que hacía falta, y esto no es artificial, esto es absolutamente imprescindible. Claro, ese final, por ejemplo, de Diego Luciani, cuando hace su alegato y dice, corrupción o justicia, viva la patria. Qué impresionante, ¿no? Es inolvidable. Claro. Y nos abarca... Es como aquel, señores jueces, nunca más. De nunca trasera, más. ¿no? Y detrás de todo lo que hemos escuchado, la palabra todavía distante para mucha gente, que proviene de lo más hondo de la historia, de un Cicerón imputándole a Catilina la voluntad de romper con la estructura de la República, y Cicerón diciéndole, ante los riesgos que corre la República, ¿hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? ¿No? Claro. Esta continuidad entre los hombres que en el pasado homologaron el cumplimiento de su vocación jurídica a la transparencia ética que debe tener la política, vuelve a revivir en este encuentro con Diego Luciani. Esto fue el día 25 en la sala Gorostiza. El título del libro de Diego Luciani, Corrupción, un atentado contra la democracia y los derechos humanos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y fueron de la partida Santiago Kovadlov y nuestro amigo Héctor Guyot, director del Ideas del diario La Nación. Así es, y fue un honor para nosotros. Y además, claro, permanentemente encontrar hoy en la sociedad argentina la necesidad de que las instituciones vuelvan a transparentar la expectativa social de redención en el orden de poder encaminarse hacia un afianzamiento de la ley. Esto me parece que es decisivo, y creo que justamente en el rostro de estos hombres y mujeres que hoy representan ese anhelo de justicia y de afianzamiento está la mayor exigencia que recibe la política del país, los políticos del país. Hombres y mujeres a su vez que no vamos a homologar en la noción de casta a todos, no todo es corrupción, sino que a la vez podemos distinguir en muchos de ellos esta misma pasión que orienta a la justicia. Muy interesante. Bueno, estamos acá, Santiago, en la Feria del Libro, está ya súper poblada, se empieza a superpoblar la feria, es lo tradicional, esta es una hora, igual es una hora muy recomendable, digo, domingo al mediodía, porque todavía hay una cantidad de público importante, pero no es posible caminar. Se puede caminar, se puede ver libros. Sí, se pueden ver libros. ¿No? Es en ese sentido, Jorge, conmovedor ver la cantidad de títulos que están exhibidos. Yo no tengo el número de esa cantidad de títulos, pero aquí no puede haber posibilidad de que alguien no encuentre lo que busca. Pues es imposible, está todo lo que uno puede buscar. Recuerda aquella biblioteca infinita de Borges, ¿no es cierto? Donde todos los títulos se aunaban para hacerle lugar a la celebración de la palabra. Y digamos esto también, Jorge, la celebración de la palabra no corrompida por el delito, de la palabra que es expresión de la sensibilidad de quien escribe, de la palabra que es capaz de comunicarnos con el prójimo en un campo de riqueza espiritual. Y yo le agregaría a Santiago, esta es una expresión de las más auténticas de la libertad, porque acá está todo, de la libertad y de la diversidad. Mirá, acá está todo, acá Santiago. Está todo, y decís bien de la libertad, y yo, si tengo 2 minutos... Dos minutos tenés, claro, ¿cómo no vas a tener 2 minutos? Quiero hacerte oír la palabra... ¿Cómo no vas a dar 2 minutos? Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, nuestro querido Ernesto Sábato, en su libro Apologías y Rechazos, publicado en nuestro país en la década, principios de la década del 80 del siglo pasado, hace más de 40 años. Mostrame el libro, por favor. Mirá, aquí lo tenemos. De Seix Barral. Muy bien. Sí. Apologías y Rechazos, dedicado por Seix Barral, Biblioteca Breve. ¿Qué nos dice el maestro Ernesto Sábato? Como afirma Camus, si hoy la libertad se ve en retroceso en la mayor parte del mundo, es porque jamás han estado mejor armadas ni han sido más cínicas las iniciativas de esclavización. El gran acontecimiento del siglo XX fue el abandono de la libertad por los que querían el progreso
desapareciendo desde entonces una esperanza más para el mundo. La libertad burguesa no era toda la libertad, o no lo era cabalmente, pero de la justa desconfianza por sus precariedades se llegó a desconfiar de la libertad misma, o se la definió para los siglos futuros como algo postergable. Ya sabemos ahora dónde condujo ese renunciamiento, y es hora de que admitamos que la libertad total no es algo que un día recibiremos de golpe y en su máximo esplendor, sino que debe lograrse día a día, en una lucha incesante contra los que quieren arrebatar hasta sus migajas, porque con esas pequeñas, modestas y hasta risibles libertades podremos proseguir el camino y perfeccionar nuestras sociedades hasta alcanzar comunidades siempre mejores. Extraordinario. Ernesto Sábato, cerrando este momento particular de un Café La República, hoy desde la Feria del Libro de Buenos Aires, muy contentos nosotros de estar acá, de estar rodeados de un público ávido por la lectura, ávido por la cultura argentina, ¿no? Así es, así es. Celebremos todas estas iniciativas, porque se abren camino en medio de adversidades que para muchos parecen irremontables, y sin embargo no lo son, ni lo serán desde que tengamos la posibilidad de hacer todo esto. Vamos a encontrarnos ahora, Santiago, como lo hacemos habitualmente, vía telefónica, con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato, en la continuidad de la AM 1110. Vamos entonces a un tema y ya nos encontramos con ellos. Así es. Estamos ya, como es habitual, los domingos, con la diferencia que Santiago Kovadlov y yo estamos en la Feria del Libro junto con Mónica Ferreira, y nos comunicamos entonces con la señora Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato para que ingresen al Café La República. Eso. Hola Graciela, ¿cómo estás? Pablo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Qué bien se te escucha. Muy buenas tardes. Qué energía. ¿Qué energía ¿No se tienes, escucha? ¿no? Te escuchamos, ¿Cómo? Pero ¿sabes cómo? Te escuchamos como Muy como si bien. estuvieras a... Abrió de un portazo el oído. café. No sé qué pasó. Me da un poquito de miedo, Graciela, así. No. Ella sabe aunar energía y serenidad. Bueno, ¿cómo estamos? Nosotros acá, Graciela, Pablo, en la Feria del Libro, como ya saben, está... es un día espectacular. Está ingresando muchísima gente. Sí. Estamos estamos frente a... Bueno, no sé dónde estamos, Santiago, yo nunca me ubico en la feria. El pabellón amarillo. Estamos en el pabellón amarillo, acá está Mónica, por favor. En el stand del gobierno de la ciudad. Eso es. Exactamente, y rodeados de propuestas literarias de todo tipo, de libros en abundancia, de lo que se quiera. Aquí el que quiere algo lo encuentra. Realmente aquí no hay lugar para el que aspira a no leer nada. Ese no. A mí me gustaría cortarte, Graciela, porque lo hemos hecho Graciela y Pablo, lo hemos hecho a lo largo de este espacio que nosotros llamamos Café La República, que hoy estuvo adaptado al lugar. Hemos conversado un poquito de la presentación del libro de Diego Luciani, Corrupción, un atentado contra la democracia y los derechos humanos, donde Santiago Kovadlov fue uno de los panelistas junto con Héctor Guyot. Y me pareció interesante. Que sí. es de La Nación. Sí. Exactamente, el director del suplemento Ideas de La Nación y un amigo de la casa, Sí. Pero me parece, hablábamos con Santiago, a ver si estamos en situación, la importancia que tuvo el juicio a las juntas en el inicio de una cosa que antes era poco común. No hablo solo de la dictadura, hablo en general, que es la justicia con caras conocidas, la justicia oral, la justicia que obliga a los miembros de la justicia a darse a conocer. Darse a conocer, ¿no? Claro, porque antes los juicios eran fundamentalmente escritos. Para nosotros la irrupción del ¿Saben por qué? Sí.
Sí, ¿Saben a por ver. qué pasó eso? Porque se hizo por ley, Sí. una ley que fue 2 veces reformada, va agregadas cosas, por el Código de Justicia Militar. Ajá. Ustedes ¿Cómo? que exigían es que eso? fuera cada sesión que se hacía, eso sería bueno Sí. que lo hablara Ricardo Gilavedra. Sí. Está muy bien su libro. Sí. Tenía que terminar sí o sí a la hora que fuera. Y los defensores de los militares se quejaban de que seguían y los demás le decían hay que aguantarse porque lo empezamos hoy a las 5 de la mañana o a las 5 de la Sí. tarde, lo vamos a terminar a la hora que sea, pero hay que terminar día por día. Es decir, sesión Claro. por sesión, lo que durara. Claro. Y eso permitió, además, la negativa de los propios militares de juzgarse a sí mismos, ¿no? Permitió Claro. este juicio. Claro, sin duda. Me parece muy importante, y lo hablábamos con Santiago, Graciela, lo que significa la oralidad en la justicia. Porque la oralidad le quita, primero le da transparencia. Visibilidad. Claro. Sí. Visibilidad, la sociedad está mirando. La sociedad está mirando. Sí. El juicio se transmitió, aunque no se permitía el audio en ese momento, no se permitió el audio en televisión, pero las imágenes estaban y la sociedad podía seguir lo que sucedía en el juicio, que por otra parte se transmitía con presencia periodística. Es decir, estaban los periodistas mirando, Que no observando. podían grabar, tenían que transcribir acordándose después. Y si ¿Cómo? ustedes se acuerdan, hubo un fenómeno Sí, que produjo Jorge Fontevecchia cuando creó Sí, el diario claro. del juicio. Un diario que Exactamente. empezó y terminó con el juicio, al mismo tiempo que el juicio. Claro. era jornada por jornada, estaba en ese diario reflejado lo que había sucedido. Y en esa atmósfera, Graciela, de acercamiento entre la expectativa social y la visibilidad de quienes tenían a su cargo el juicio, se prolonga una actitud que yo pude advertir el viernes de una sociedad que se acerca a la presentación del libro de Luciani sobre la corrupción, necesitada de expresarle a este fiscal gratitud por la transparencia con que había y el coraje con que había procedido y la posibilidad de renovar la esperanza en el acercamiento a una demanda fundamental por parte de la justicia, que es que la política se haga cargo de la necesidad de vivir dentro de la ley. Vos sabés que cuando empezó Luciani, a quien yo no conocía personalmente y nunca conocí personalmente, pero sí nos escribimos después, yo lo llamé, conseguí su WhatsApp y le mandé una felicitación por cómo estaba trabajando. Y él me la agradeció mucho y me dijo que agradecía el apoyo y me invitó para esta presentación. Me pasa que yo tengo dificultad de traslado, No hay duda. que me privan de un montón de placeres. Claro. Pero estuviste presente. Yo te aseguro que el espíritu de todo aquello que representabas, de todo aquello que hiciste, en las palabras de él estaba vivo. Yo lo escuché. Estaba vivo esa voluntad, ¿no?, de lograr que la acción política y la ética, sin que puedan llegar estrictamente a homologarse en una sola conducta, guarden una interdependencia que permita advertir transparencia en el proceder del poder y del cumplimiento de la Constitución. Así es, así es. Es importante entender que las instituciones se fueron creando no porque sí, no por capricho. Es más, cuando Alfonsín gana, quien tenía más chances, igual o las mismas que él, de ganar, que era Luder, aceptó el punto de amnistía que se habían conferido los militares antes de irse, porque era tradicional. Claro,
Claro. Y había sido hasta aprobado por la Corte. Sí. Así es. No lo olvidemos.